ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Bueno, queridos, este pasaje de las Escrituras nos revela a cada uno de nosotros, le revela a los hombres de todos los tiempos cuál era nuestra condición en el principio de nuestra vida y por qué era necesario que un día Cristo viniese a morir, o fue necesario, mejor dicho, que Cristo viniese a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y este pasaje es parte, unos versículos de este pasaje, es parte de los estudios que conforman los estudios básicos para creyentes nuevos, pero me parece interesante continuar con el pensamiento de la semana pasada, en el cual mencionamos la necesidad de un corazón nuevo, que el Señor lo que quiere hacer en nosotros es quitar nuestro corazón insensible y darnos un corazón de carne, un corazón que se conmueva ante la palabra de Dios. Pero para poder llegar a esta experiencia, y si en esta noche hay alguno que todavía no es un hijito de Dios, es necesario primero reconocer y entender en la situación en la que el hombre se encuentra sin Cristo. Dice acá el versículo 1, muerto en vuestros delitos y en vuestros pecados. Y alguien muerto, algo muerto, es algo sin sensibilidad, algo frío, algo que no tiene capacidad de reacción, no tiene vida. Y esa es la situación del hombre sin Cristo, sin vida, sin poder acercarse a Dios por sus propios medios. Por eso el Señor Jesucristo, y como dice en el libro de Juan, que el Señor recibe a todos los que el Padre le envía. Cristo recibe del Padre a aquellos a los cuales se han de convertir, han de ser salvos, y ninguno de ellos se ha de perder. Y esta es la gracia que nosotros tenemos, y es la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, de predicar el Evangelio y de vivir una vida conforme a las Sagradas Escrituras y conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo establece en su palabra. Pero también en el versículo 2, en forma muy rápida, nos habla que en otro tiempo estuvimos conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Y este es el pasaje o el texto que se une a lo que diría el apóstol Juan, escribiera, cuando dice: y vosotros de vuestros padres el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Y ese es el propósito de Satanás, que las almas no lleguen al conocimiento de la verdad, que queden en el camino, que la palabra que escuchan, la palabra de verdad, entre por un oído y salga por el otro, que nada quede en los corazones. Pero la realidad es que toda palabra que nosotros escuchamos en la casa de Dios, en un mensaje, en una lectura, han de quedar eternamente en nuestros corazones y ha de ser de juicio un día ante el tribunal del Señor de qué hicimos con la palabra recibida, con todo lo que el Señor nos dio. Esta mañana hacíamos una cuenta sencilla con los jóvenes y decíamos: si uno viene a todas las reuniones, mínimamente son 5 horas por semana que recibe palabra. Reunión de oración, cena, predicación, escuela dominical y reunión de jóvenes. Si venimos a todas, más o menos, más la reunión de señora, y haciendo la cuenta así rápidamente, son prácticamente más de 200 horas anuales de palabra que recibimos. Y la pregunta que les decía, bueno, de todas esas horas que hemos escuchado, ¿qué nos acordamos? ¿Qué nos quedó? ¿Qué nos queda en nuestra cabeza? Les decía, y de todo eso que escuchamos, ¿cuánto es lo que queda? Pero la realidad es que todo lo que hemos escuchado no se va y queda en el corazón, y queda en el alma, y para los hijos de desobediencia, como dice aquí, un día la palabra que escucharon ha de ser de juicio y atestiguará contra ellos de haberla rechazado. Porque el mismo Señor decía, ¿no? Yo no he venido para juzgarlos, sino la palabra que habéis oído. Entonces ella os juzgará. Entonces el Señor nos habla, nos recuerda y nos dice, y que nosotros nos tenemos que acordar. Cuando dice, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. O sea, esto nos pone en una situación de, aunque nosotros somos hijos de Dios, no somos mejores. Hemos tenido la gracia de conocer a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Tenemos la gracia de poder participar de la bendición, justamente, de ser llamados hijos de Dios, pero no por eso somos mejores. Y recordar de dónde el Señor nos rescató. Cuántas cosas el Señor nos perdona. Y cuántas cosas el Señor nos perdona. Cada semana, cada día, cada momento. Y cuántas cosas todavía nosotros debemos experimentar, tenemos que cambiar. Y este pasaje, cuando dice aquí, éramos por naturalezas hijos de ira, es porque, como nos dice también en la palabra, en el libro de Juan, el capítulo 3, cuando al final dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, nosotros fuimos en un tiempo. Ahora, con esta gracia que tenemos, y porque Dios es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, dice que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y una de las cosas que nos suele suceder, pero no por eso es bueno, es que todas estas palabras que nosotros muchas veces hablamos aquí en la iglesia y que predicamos el Evangelio, pasan muchas veces que nos es palabra conocida y nos es palabra que podemos volver a escuchar y decir, otra vez hemos escuchando lo mismo.
Y para que nosotros podamos apreciar esto que el Señor hizo por nosotros, es necesario volver a la experiencia que mencionábamos el domingo pasado, justamente una renovación de nuestro corazón. Una renovación de nuestro corazón que, habiendo entendido con la mente que Cristo me salvó, y yo entiendo que lo tengo que recordar como lo hicimos en la Cena del Señor, y entiendo que eso lo tengo que experimentar y recordar cada día de mi vida, mi corazón, ¿cómo reacciona a esto? ¿Es un corazón sensible que se conmueve ante el Evangelio de recordar los padecimientos de Cristo en favor mío? ¿O es un corazón que le pasa desapercibido? Y dijimos la semana pasada justamente que esta renovación que quiere hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas, una vez que le hemos recibido, comienza justamente con una renovación del Espíritu, donde nos da y nos genera dentro nuestro, nace dentro nuestro una nueva criatura. Por eso acá dice en el versículo 8, por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación, como nos dice acá, es por fe, no es por obra, no es por lo que uno pueda hacer, no es porque uno es bueno, porque uno trabaja para el Señor o porque viene a la iglesia. La salvación es por fe. Y esta fe es un don de Dios. Es algo que Dios nos da para poder creer en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Pero ahora viene esta parte, la cual hace a nuestra vida, que es porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Y la semana pasada mencionábamos justamente que si yo tengo una mente renovada, que entiendo la palabra, que lo que escucho, que lo que se me enseña en la iglesia, yo lo razono, lo entiendo, sé que lo tengo que hacer, pero no lo puedo llevar a la práctica, es porque en el medio, ¿qué era lo que había que cambiar? ¿Recuerdan? El corazón. Si mi corazón sigue siendo un corazón duro, un corazón rebelde, un corazón que no se quiere, que no quiere ser cambiado, que no quiere ser quitado, que se resiste, un corazón que es insensible a la palabra de Dios, un corazón que no quiere recibirla, que no quiere darse a doblarse, humillarse, para ser operado por el Señor, quitado, entonces nunca vamos a poder llegar de lo que nosotros entendemos que tenemos que hacer a lo que realmente a llevarlo a la práctica. Siempre va a quedar truncada nuestra experiencia. Pero si en la gracia del Señor hemos entendido un poquito esto y está en nuestra voluntad el poder vivirlo y experimentarlo, vamos a poder llevar a la práctica las cosas que el Señor nos pide. Y ahí es donde entra lo que el hermano misionero Armando Di Pardo mencionaba como la renovación de la conducta. ¿Qué sería la renovación de la conducta? Sería justamente una forma nueva para aprender a vivir, una forma nueva de vida, una forma nueva de aprender a comportarnos en nuestra vida, a poder transitar, poder andar. Y uno se tendría que preguntar, conociendo la vida personal de cada uno, en qué trabajamos, a qué hora nos levantamos, a qué hora nos acostamos, qué es lo que hacemos, cuánto tiempo pasamos fuera de casa, cuánto tiempo nos pasamos adentro, cómo es nuestro trato con nuestra familia. Preguntar, si el Señor quiere renovar mi conducta, quiere cambiar mi forma de vivir, ¿cómo sería mi nueva vida en este contexto en el cual yo me manejo y yo me muevo? ¿Cómo sería? ¿Qué tendría que cambiar? Pero la realidad, queridos, es que si uno no se presenta al Señor y crucifica su carne,
que es engañosa, que es perversa, igual que el corazón que cada uno de nosotros posee, lo que va a intentar hacer la carne es usurpar esta forma nueva de vida que Cristo quiere para nosotros. ¿Y en qué manera? Y una de las cosas que nosotros acá en la Iglesia de San José hemos sido enseñados es justamente, por ejemplo, cuando alguien viene para un alma nueva, conocerla, esperar cómo es su desarrollo personal, ir conociéndola y luego de un tiempo darle los cursos de bautismo. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Es necesario para qué? Para quitar todo posible engaño de la carne, porque la carne, que es, podemos decir así, una hipócrita y mentirosa, quiere hacernos pensar muchas veces que nuestra forma de actuar y nuestra forma de vivir es correcta. Entonces, venimos a la casa del Señor, trabajamos, nos movemos, participamos, vamos, venimos, pero ¿qué pasa? ¿Es la carne la que trabaja en una forma con emoción por algo que me permiten hacer o que puedo empezar a hacer? ¿O lo estoy haciendo realmente porque es parte de lo que mi mente entendió, mi corazón se renovó y hoy lo puedo llevar a la práctica? ¿Cómo son los actos que uno hace? ¿Cómo uno se maneja en la vida, en la iglesia? Entonces, uno tiene que empezar a mirar y decir en su experiencia personal, bueno, esto que estoy haciendo para el Señor, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿En qué debería cambiar? En mi comportamiento en mi hogar. Una de las cosas que uno se ve, nota en forma personal, ¿no? Cuando uno quiere tratar, por ejemplo, el tema de la ira, que a uno le puede llegar a salir el enojo. Bueno, uno trata de calmarlo y parece que uno va tranquilo, como que mi carácter está calmado, que mi carácter no me elevo, no me enojo, pero cuando me doy cuenta que mi carne no está crucificada, cuando pasa algún evento que toca lo que a mí no me gusta, mi corazón se revela, me enojo, me levanto y tiendo ¿a qué? A discutir, a contestar mal, a enojarme. Entonces me doy cuenta que la carne muchas veces queda tranquila, mi conducta parece tranquila, mi conducta parece que está todo bien. ¿Por qué? Porque no hay nada que me moleste, no hay nada ¿cómo se puede decir? Que encienda el fueguito que hay adentro mío, que está esperando ¿para qué? Una vez que yo lo enciendo, explota. Yo que en casa, por ejemplo, tenemos salamandra. Y a la noche, para que no se apague completa y aguante toda la noche, ¿qué hacemos? Le cerramos el paso del aire. Entonces dura toda la noche. Sigue ahí. A la mañana le pongo más leña, abro la rendija de aire, entra el aire y ¿qué pasa con el fuego? Empieza, otra vez se aviva. Entonces, en nuestra vida pasa lo mismo. Tenemos que examinar nuestra vida personal. ¿Cómo es que estoy actuando? ¿Cómo es mi vida? Si estoy haciendo conforme a lo que la palabra de Dios me pide. Porque el Señor acá dice, las obras las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Y cuáles son, podemos decir así, las obras las cuales Dios preparó? ¿Cuáles son las obras que a mí me tocan para realizar? Y vamos a mirar en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, el versículo 12. San Juan, capítulo 14, versículo 12, que dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Entonces, si el Señor dice
las obras que yo hago, Él las hará, y mayores que éstas hará. La pregunta que se cae acá es decir, bueno, ¿cuáles eran las obras que hacía Cristo? A ver, ¿cuáles eran las obras que hacía Cristo? Ustedes me dicen y yo repito para que los que están conectados escuchen. A ver. Muchas, muy bien. A ver, un poco más específico. Las que el Padre decía que haga, muy bien. ¿Más específico? A ver, de a uno, ¿cómo? Sanaba. ¿A quién? ¿Y qué tipo de enfermos? Leprosos, ¿qué más? Ciegos, mudos, tartamudos, paralíticos. ¿Y qué otro tipo de milagro hacía? Sacaba demonios, resucitaba muertos y alimentaba, o no alimentó también a 4.000 y después a 5.000 personas. Entonces la pregunta es, si el Señor me dice, las obras que yo hago mayores que éstas hará, ¿cómo hacemos para hacer obras mayores? Yo les preguntaba hoy a los chicos en el curso, ¿no? Y les decía, bueno, por ejemplo, ¿nosotros podemos resucitar un muerto? Todos acá, los que están conectados no van a ver, pero todos dicen que no. Está bien. Físicamente no podemos. Pero nosotros cuando predicamos el Evangelio y una persona se salva, ¿no la hemos resucitado con la palabra de Dios? ¿No tiene vida? Porque acá dice, ¿no? Cuando leímos en Efesios, estabas muerto en vuestros delitos y en vuestros pecados. Y vino una persona, un alma, un hijo de Dios, que se apiadó, que tuvo el llamado del Señor, me predicó el Evangelio, ¿y qué hice? Pasé de muerte a vida. ¿O acaso a Pedro no lo llamó? ¿Y qué le dijo a Pedro que iba a hacer cuando lo llamó? Desde ahora, ¿qué cosa? ¿Pescarás qué cosa? Hombres, almas. Iba a empezar a llamar, iba a empezar a convertir. Entonces, las obras que el Señor quiere que nosotros hagamos, en las cuales nos tenemos que empezar a ocupar y ocupar en nuestra vida, es justamente esto, la predicación de la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque cuando yo me presento ante un alma que no la conozco, y la palabra que esa alma necesita yo no la conozco, poder tener la libertad espiritual de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo, a hablar, dar un texto o dar una palabra que esa persona necesite. Porque bueno, obviamente, no podemos resucitar a un muerto físicamente, pero sí espiritualmente. Un hermano que está vivo, que lo vemos, o hermano porque está vivo, obviamente, pero ciego espiritualmente, que no está viendo un error, con la palabra, con amor, con un tratamiento, ¿no le podemos abrir los ojos espirituales? En nuestra vida personal, ¿cómo nos cuesta tal vez hablar de la palabra? Somos mudos, o un hermano que le cuesta hablar y dice, bueno, pero orá, guiarlo, llevarlo a los pies del Señor para que el Señor destrabe su lengua para poder anunciar el Evangelio. Los cojos, ¿qué son los cojos? Los que caminan rengo, ¿sí? Bueno, ¿cuál sería el ejemplo de un hermano o un alma coja, espiritualmente hablando? Con un pie aquí y un pie allá. Bueno, guiarlo también. Bueno, esas son las obras buenas que el Señor quiere que yo haga, en la cual el Señor quiere que me ocupe, en la cual quiere que yo me dedique mi tiempo. Ahora uno puede decir, bueno Marco, pero uno tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene familia, y yo les creo, porque a mí me pasa. A veces no me alcanza el día para las cosas que uno tiene que hacer. Pero eso no quita que no nos podamos tomar un ratito para hablar con un hermano, mandar un mensaje, con algún conocido. ¿Cuántas personas, como siempre digo, conocemos en nuestro alrededor, en el colegio, en el trabajo, en la vida, que nunca les hemos hablado de Cristo? Con nuestro testimonio personal. No ser hipócritas. ¿Qué es ser hipócrita? Los fariseos eran los hipócritas. ¿Se acuerdan que decían, no? Que predican y predican, dicen y no hacen. Nosotros podemos ser de ese estilo. Venimos a la iglesia el domingo, colaboramos con los chicos, cantamos en el coro, tenemos una palabra, vamos todo bien, pero después, en la semana,
hacemos una vida totalmente distinta. Entonces, el Señor quiere que nosotros empecemos a cambiar y ocuparnos en estas buenas obras que el Señor, que Dios preparó para que cada uno de nosotros empiece a andar y se empiece a ocupar. Pero para poder ocuparnos de estas cosas es necesario justamente todo el proceso anterior. Tengo que identificar en mi vida personal en qué momento, en qué punto de la experiencia estoy. Si hay pecados por arreglar. Primero tendríamos que decir, ¿no? ¿Estás seguro que sos un hijo de Dios? ¿Que has tenido el nuevo nacimiento? ¿Que la nueva criatura mora en tu corazón? ¿El Espíritu de Dios está en tu corazón? Y bueno, si estoy seguro, bueno, a ver, soy salvo. ¿Sí? Ahora, ¿me conformo con ser salvo y listo? Entonces, la salvación no se pierde, porque es por gracia. Pero ¿qué pasa? Si yo me conformo con eso, e ir a la iglesia y volver a mi casa y no hacer más nada, y vivir la vida como a mí me parece, como quiero, paso a ser un creyente ¿cómo? ¿Cuál es el término que se usa? Creyente carnal. Es convertido. Es un hijo de Dios. ¿Asiste a la iglesia? Sí. Y nada más. Y después vive su vida como le parece. Tal vez ora, tal vez lee la palabra, pero vive sencillo, podemos decir así, como su vida, pero es salvo. Ahora, si uno quiere ir un pasito más adelante, tiene que empezar a mirar su experiencia. Bueno, tengo el Espíritu Santo, la nueva criatura en mi corazón. ¿Cómo cuido a esa nueva criatura que nació en mi corazón? ¿Cómo me ocupo? Porque, como decía el hermano, un ejemplo muy interesante, ¿no? Porque el Espíritu de Dios entra en un corazón de un hombre viciado, podrido, sucio, con todas las cosas del mundo, con todas las concupiscencias que el hombre puede tener, hombres y mujeres, siempre está en el mismo grupo. Ahí nace una nueva criatura. Y ahora ese hombre, pecador, se tiene que empezar a ocupar ¿de qué? De que esa nueva criatura empiece a crecer. Y uno dice, ¿cómo es eso? Sí, porque yo ¿cómo leo? ¿Cómo alimento a la nueva criatura? ¿A través de qué? De la lectura. ¿Y la lectura cómo la logro? ¿A través de qué cosa? De los ojos. ¿Y los ojos dónde están? En la cara del hombre viciado, pecador y sucio, pero que se empieza a someter a la voluntad de Dios. Y cuando yo leía eso, me acordaba, hace unas semanas atrás, un matrimonio amigo, que no voy a dar nombres, decía, ¿no? Me decía, la verdad, hablábamos con tu hermana, no voy a dar nombres, hablábamos con tu hermana, que te conocemos de toda la vida, y decíamos, conociéndolo a Marco, usaban otro término, ¿no? Pero conociéndolo a Marco, nunca nos imaginábamos que ibas a ser tan bueno y tan dulce con los niños. Y a mí me quedó, porque claro, tiene razón. ¿Por qué? Porque cuando uno es padre o tío, se despierta ciertas cosas que estaban adentro de uno que no sabían que existían. Es como el instinto, ¿no? Una madre no sabe ser madre. Ni bien sale el bebé, tiene que aprender a los golpes, con dolores, pero está. Bueno, nosotros, siendo lo que somos, en nuestra vida personal, tenemos la necesidad, tendríamos que tener la necesidad, mejor dicho, de ocuparnos de la nueva criatura, de alimentarla, de hacerla crecer, y recordar siempre que a donde nosotros vamos, lo que nosotros miramos, lo que nosotros hacemos, cómo nos comportamos, ¿quién va dentro nuestro? ¿Y quién más? ¿Y quién más? ¿De quién veníamos hablando? Es la nueva criatura. O sea, todo nos acompaña.
Todo está ahí mirando y compartiendo. Podríamos dar muchísimos ejemplos. Muchos ejemplos. Y ejemplos terribles también. Que, bueno, no los voy a dar. Pero donde nosotros vamos, la nueva criatura está. El Espíritu Santo está. Pero ¿qué pasa? El Espíritu, si nosotros no queremos alimentar a la nueva criatura, no queremos darle el lugar al Espíritu en nuestra vida, ¿qué pasa con el Espíritu? Se va apagando, se va contristando. Pero hay algo peor también que puede pasar. Fíjense en Isaías 65, creo que era, 63 me parece. 63. Isaías 63, 10. Isaías 63, 10 que dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Isaías 63, 10. Fíjense qué terrible, ¿no? Que el Espíritu Santo al cual nosotros tenemos en nuestros corazones, en un momento se nos vuelva nuestro enemigo, que empiece a pelear contra nosotros. ¿Y de qué manera puede llegar a pelear contra nosotros el Espíritu? Y yo pensaba, un ejemplo del Antiguo Testamento, que no lo busqué porque en realidad me lo acordé hoy a la tarde cuando estábamos con los chicos, que es el ejemplo de Saúl. ¿Recuerdan qué pasó con Saúl? De tanta rebeldía que había, el mismo espíritu que hizo, lo volvió como un animal, lo volvió loco. Y estuvo mucho tiempo en el campo y Nabucodonosor, perdón, gracias, Nabucodonosor. A Saúl lo atormentaba el espíritu. A Saúl lo atormentaba, gracias Alfredo. Nabucodonosor era, ahí yo sabía que un dato había. Nabucodonosor fue el que fue atormentado también. ¿Por qué? Porque se rebeló contra Dios, porque no quería, y Saúl lo mismo. Recuerden que Saúl luego hizo venir a David para que tocara el arpa, para que eso que el espíritu lo atormentaba se tranquilice y poder descansar y dormir. Pero el espíritu nos puede volverse nuestro enemigo, endurecernos el corazón, entregarnos a cualquier tipo de mentira o engaño, quedar liberados a la suerte nuestra, porque el Espíritu ya no va a estar ahí para acusarme, para decirme, para guiarme. Quedamos a la deriva, podemos terminar en cualquier lado. Entonces, no es bueno resistir. Por eso dice Pablo, ¿no? Perseveraremos, como en 1 Corintios creo que es, Romanos 6, gracias Alfredo. Romanos 6, ¿no? Cuando dice, perseveraremos en pecado para que la gracia crezca. A veces nos acostumbramos a que está la gracia, que está el perdón, que el Señor me perdona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero podríamos decir, no abusemos de esa gracia. No tenemos que tomarla al menos. Porque el Señor se puede volver, el Espíritu se puede volver nuestro enemigo. Entonces, fíjense la responsabilidad como hijos de Dios que tenemos. Primero de ocuparnos en nuestra salvación. Ocuparnos en la salvación que el Señor me dio. Y recordar lo que Cristo padeció por nosotros en la cruz del Calvario. Colgado en el madero con una corona de espina en la cabeza, que representa justamente nuestra mente podrida, que tiene que ser crucificada. Sus manos, ¿sí?, derramando sangre, que es la que nos enseñan también lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hechos. Sus pies, que representan lo que nosotros nos gustaría ir o hacer de la vida.
pero que tienen que ser crucificados. Y su corazón dolido, pero amoroso, recordando que todo lo que Él hacía era por amor, nos habla de tener que crucificar nuestro corazón. También porque amamos el pecado, amamos vivir de la manera que el mundo nos ofrece. Como todo ese cambio que parece tanto, y es mucho, es el que el Espíritu quiere ir haciendo en nosotros. Que vayamos creciendo, de a poquito, tomar la decisión en el corazón, ponernos a los pies del Señor, buscarle en oración, leer la palabra, ir limpiándonos. Si lo entendemos, lo entendemos. Vamos a ser sinceros, lo escuchamos siempre. Ahora tiene que bajar acá. El Señor quiere cambiar mi corazón, dejarlo. Y si soy insensible a la palabra, pedirle al Señor que me dé esa sensibilidad. Y una vez que la tengo, poder empezar a actuar de esa manera. Y el Señor va a ir bendiciendo, va a ir guiando, va a ir ayudando. Pero tenemos que comenzar. Y fíjense cómo se va atando los conceptos con la escuela dominical. El Señor con Pedro en su primer encuentro, ¿cómo fue? Se presentó, el Señor le dijo quién era Pedro y cómo le iba a llamar. En el segundo encuentro, el Señor lo llama y Pedro, ¿qué es lo que deja? Una partecita de su vida. ¿Y qué fue? Las redes. Pero el Señor, en el último encuentro con Pedro, un encuentro fuerte que tuvo con el Señor, en el cual Pedro quedó de rodillas, Pedro, ¿qué le dice? Apártate de mí, que soy hombre pecador. Y el Señor lo volvió a llamar. ¿Y Pedro ahí qué dejó? Todo. Es un proceso al cual nosotros somos llamados a vivirlo de esa manera. Empezar de a poquito. Encontrarme con el Señor. Empezar a dejar. Y buscar el encuentro final con el Señor. Decir, bueno, Señor, acá estoy. Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres conmigo. Es algo que nos va a llevar tiempo. Porque es todos los días. Pero hay que empezar. Porque como siempre les digo, si no los años pasan y los años que nosotros perdemos no los volvemos a recuperar. Entonces el Señor quiere que desde ahora, jóvenes, mayores, no dejemos pasar más el tiempo, lo redimamos, arreglemos las cosas que tenemos que arreglar con el Señor, tomemos las responsabilidades que tenemos que tomar y volvamos a estar en comunión con el Señor. Cada uno conoce su corazón, cada uno conoce su experiencia. No nos demoremos, no dejemos pasar más el tiempo. Alleguémonos al Señor, que es bueno y es misericordioso para con cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga.